Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Comenzamos el segundo ciclo de actualidad de la investigación arqueológica en España. Después de las 31 conferencias que hicimos en el curso pasado, volvemos con otra tanda también de 31 conferencias. Y si el año pasado ya hicimos una buena selección entre todos los técnicos del museo que participaron en la programación del ciclo, este año hemos ampliado el campo y la selección la han hecho entre varios cientos de profesionales de todo el país a los que consultamos a lo largo del año y que han ido enviando sus propuestas, que hemos ido tabulando, puliendo y filtrando hasta conseguir seleccionar estas 31 conferencias que vamos a tener en este curso, que la verdad es que no tienen desperdicio, ¿no? Yo voy viendo el programa y a todas apetece venir, sean del periodo o del tema que se ocupe cada una, ¿no? Y para comenzar, vamos a hablar de Humanejos, un yacimiento situado en la Comunidad de Madrid, en Parla, muy cerquita de Madrid, y que es pues una de las grandes sorpresas de la arqueología peninsular en los últimos años, porque no solo es un yacimiento enorme con miles de estructuras arqueológicas, sino que además tiene uno de los cementerios con material campaniforme más grandes conocidos. Y ahora mismo estábamos comentando que la cantidad de piezas completas que salen pues es casi la mitad de las que se conocían hasta ahora en toda la historia del trabajo con el campaniforme, y además un buen número de tumbas en las que se han podido hacer análisis genéticos para obtener una buena cantidad de información. El yacimiento ha dado mucha información y seguirá dando información tanto en lo que es la excavación como en todos los análisis posteriores, ¿no? Y para hablarnos de este yacimiento nos acompañan en primer lugar Rafael Garrido Pena, que es doctor en prehistoria por la Universidad Complutense y profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales líneas de investigación son, por una parte, el fenómeno campaniforme y, por otro, las sociedades neolíticas del interior peninsular, aunque sabe de muchísimas otras cosas. Le pueden preguntar 1000 historias y siempre sabe algo, siempre tiene algo que decir o que escribir sobre cualquiera de sus asuntos, ¿no? Junto a él está Raúl Flores Fernández, arqueólogo profesional, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense también, que ha desarrollado su labor arqueológica tanto en equipos de investigación en Numancia, Torralba y Ambrona o el Valle de Ambrona, como en proyectos de arqueología de gestión. Y, por último, Ana Mercedes Herrero Corral, que es licenciada en Historia y máster de Antropología Física, que en la actualidad es una contratada predoctoral del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense, donde pronto defenderá su tesis doctoral precisamente sobre enterramientos infantiles de la prehistoria reciente y, como pueden imaginar, es la antropóloga física del equipo de Humanejos, ¿no? Y sin más por mi parte, tenéis la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, como es preceptivo en estos casos y además de verdad de corazón, muchísimas gracias al Museo Arqueológico Nacional por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde para escuchar lo que tenemos que enseñarles de este yacimiento tan impresionante. Un yacimiento de la importancia de Humanejos. Las personas que estamos trabajando sobre él teníamos muy claro que tenía que mostrarse en el Museo Arqueológico Nacional. Por eso estamos muy contentos de estar hoy aquí para ofrecerles pues, un estado de la cuestión de las investigaciones en los trabajos de investigación que estamos desarrollando en el yacimiento en el momento actual, que es un momento todavía no hemos finalizado los trabajos, pero indudablemente que se encuentran en un estado suficientemente avanzado para ofrecerles ya unos resultados que creo que les van a interesar. Bien, la charla vamos a estructurarla en varios bloques. Comenzará hablando Raúl Flores sobre el descubrimiento, sobre las campañas de excavación, ya que él es el que ha sido el director de los trabajos de campo, es el arqueólogo responsable
del descubrimiento y la excavación, junto con otros colegas también, alguno presente por aquí que veo, de la excavación y la documentación de este yacimiento tan importante. A continuación, yo mismo les explicaré la secuencia funeraria de Humanejos, basada en un porcentaje muy importante de dataciones de carbono 14, que afortunadamente hemos podido disponer, las características de las sepulturas, los diferentes tipos de rituales funerarios que van cambiando a lo largo de esa secuencia funeraria de casi 2000 años de carbono 14 en los que tenemos tumbas. Y luego, a continuación, Ana abordará el problema, la cuestión del análisis de los restos humanos, de todos los enterramientos recuperados en esas tumbas. Y finalmente cerraré yo nuestra intervención con unos breves apuntes acerca de los análisis que estamos realizando en este momento sobre todas estas colecciones y también los análisis que ya han sido publicados en recientes trabajos y en concreto en una monografía sobre las tumbas campaniformes que acaba de aparecer hace muy pocas fechas y concretamente y en especial los análisis genéticos que creo que han revelado datos interesantes. Así que sin más dilación pues le doy paso a Raúl para que empiece con la charla. Hola, buenas tardes. Como ya se ha indicado, el yacimiento de Humanejos se encuentra situado al suroeste de la localidad de Parla y toma su nombre del arroyo que lo atraviesa. Por el momento se han excavado más de 20 hectáreas, aunque el sitio se extiende por el vecino término municipal de Torrejón de la Calzada. Lo que pasa es que al estar fuera de los límites de nuestra actuación, pues no hemos podido todavía intervenir en él. Hay que señalar en primer lugar que no todas las evidencias que se han localizado en Parla han sido excavadas. Por un lado, se ha dejado, como es preceptivo, una reserva arqueológica, en este caso situada al sur del arroyo, aunque como paso previo antes de marcar esta zona como reserva, se realizaron una serie de sondeos y calles para comprobar su posible potencial. Al tener constancia de pues pudimos marcar esta zona, que era la más lateral, como zona de reserva arqueológica. Aparte de la reserva, también hay una pequeña zona que todavía tiene una serie de construcciones, pero no han sido derribadas y por lo cual todavía no hemos podido intervenir. Sobre todo esto, bueno, afecta más al mundo romano, pero bueno. El paisaje en el que se enmarca este yacimiento es el de unas suaves lomas con una ligera inclinación hacia el arroyo Humanejos, el cual además posteriormente vierte sus aguas en el arroyo Guatén, desembocando este último en el río Tajo. Aparte de este curso de agua, más o menos intermitente, en la zona también hay pequeñas arrolladas y arroyos que sirven de zona de captación de Humanejos, así como numerosas lagunas endorreicas que actualmente ya no existen, pues se desecaron sobre todo a principios del siglo XX. Con esto queremos incidir sobre todo en que el paisaje o el ecosistema que actualmente se pueda apreciar no tiene nada que ver con el que hubo en periodos anteriores, sobre todo en la época prehistórica, que es en la que posteriormente nos centraremos. En cuanto a lo que es la historia de la investigación del yacimiento, las primeras noticias que se conocen son unas menciones documentales sobre un asentamiento medieval que no hemos localizado, por lo cual suponemos que debe estar al sur del arroyo, ya en el otro término municipal, y que sirvieron como base a Guillermo Kurz en los años 80 del siglo XX para realizar una primera interpretación del sitio, ya que tuvo que hacer una excavación de salvamento provocada por la circunvalación de la antigua Nacional 401, la actual A42, que afectó al extremo oriental del sitio. Según Kurz,
había 29 tumbas medievales, ya divididas en dos fases, así como numerosas estructuras negativas de la edad del bronce, sin especificar más, ni si tenían ajuares, muertos, etc. El yacimiento cayó en el abandono hasta que, bueno, a principios del siglo XXI, y como en muchas otras zonas de Madrid, se empezaron a desarrollar los grandes planes urbanísticos. En este caso, el yacimiento estaba encuadrado dentro de lo que era el denominado PAU 5 de Parla, por lo cual, y como saben, es preceptivo una serie de actuaciones arqueológicas antes de poder construir. Así, en el 2002 se realizó una primera fase de prospección bajo la dirección de Joaquín Paner y Susana Rubio y unos sondeos que sirvieron para confirmar las apreciaciones de Guillermo Curs. Hasta 6 años posteriores, es decir, hasta el año 2008, no se volvió a trabajar en el yacimiento, en este caso ya bajo mi dirección, en el que se realizaron una serie de desbrozes superficiales por calles de 2 metros de ancho y longitud variable, con el fin de intentar delimitar el yacimiento, ya que saben que una cosa es lo que hay en superficie y otra lo que hay por debajo. Cuando más o menos el yacimiento estaba delimitado, pues ya acometimos la excavación en extensión de todo el área. Esto ha dado como resultado el que se hayan descubierto y excavado más de 2.500 estructuras, que abarcan una cronología desde el Calcolítico hasta la Edad Media, aunque hay que indicar que sí hay una desigualdad tanto por periodos como espacialmente. De hecho, la gran mayoría de estas estructuras, unas 1.700 aproximadamente, se pueden situar entre el Calcolítico y la Edad del Bronce, concentrándose en la parte central y norte del sitio, donde se halló un extenso asentamiento de estructuras circulares y paracirculares, de lo que se conoce normalmente como campo de hoyos, las cuales indicaron, aparte de distintos tamaños y profundidades, diversas funcionalidades. Hay hoyos de postes, silos, cabañas, un recinto de foso y numerosas fosas funerarias de diversa tipología. Justo a esta zona de poblado es donde también se ha documentado una extensa necrópolis que ha proporcionado más de un centenar de tumbas prehistóricas que abarcan desde lo más antiguo, que es una fase calcolítica precampaniforme, estamos hablando del 3.300-2.500 a.C., a una fase campaniforme, que es la que ya hemos mencionado, que se ha hecho una monografía, y enterramientos a lo largo de toda la Edad del Bronce, en los diferentes momentos. Junto a todo esto prehistórico, como ya digo, lo más relevante, también hay evidencias protohistóricas, en este caso bastante escasas, como son solera y hogares atribuibles al hierro I y algunas estructuras negativas y muros parciales del hierro II. De la época romana, localizada principalmente en la zona occidental del sitio, contamos con una serie de interesantes elementos que me gustaría destacar, como son un horno para realizar tejas y ladrillos, una pequeña necrópolis, que sabemos que parte de ella está en la parte de los edificios que todavía no hemos podido trabajar, así como varias estructuras de tipo agrario que nos han permitido identificar esta zona como una pars fructuaria. Ya para finalizar con lo que son los distintos periodos representados en el yacimiento,
tenemos que indicar que hay 3 necrópolis. Una tardoantigua, que ocupa parcialmente el mismo espacio que otra medieval cristiana, que se sitúa en la zona suroriental del yacimiento. Y finalmente, en la parte central oriental, hay una necrópolis musulmana, unas 64 tumbas, atribuibles al siglo IX. Claro, tal cantidad de estructuras también han producido una gran cantidad de materiales diversos. Sin lugar a dudas, el principal y el rey absoluto es la cerámica. Hemos superado los 32.000 fragmentos de cerámica. La gran mayoría son las realizaciones a mano y se corresponden con los periodos prehistóricos, pero bueno, también hay cerámicas a torno del Hierro II y periodos posteriores, así como cerámicas molde de época romana, terras sigilatas hispánicas y terras sigilatas hispánicas tardías. Por lo que respecta a la industria lítica, de la que tenemos más de 10.000 objetos, nos gustaría destacar primero que casi todo está realizado en siles alóctono, no en el siles que hay por la zona, y que está representada básicamente toda la cadena operativa. Aunque no es bueno destacar unas piezas sobre otras, pero bueno, en este caso nos gustaría señalar sobre todo las puntas de flecha calcolíticas. Han sido numerosas y de una gran diversidad morfológica, así como numerosas láminas retocadas de distinto tamaño. También han sido abundantes, muy abundantes, los restos de fauna, ya que tenemos más de 25.000 registros. Como ven, son cantidades un poco grandes. Entre los que se destacan, sobre todo, una serie de esqueletos de época también prehistórica, que se encuentran completos y mayoritariamente pertenecen a cánidos. El resto del material suele estar muy fragmentado por tanto las acciones antrópicas como deposicionales, pero no ha sido impedimento para comprobar una rica fauna doméstica, con pequeñas variaciones según los periodos, así como un interesante conjunto de animales salvajes, entre los que se pueden incluir cérvidos o incluso el lince. Por lo que respecta a los restos metálicos, que básicamente se han localizado en los enterramientos, fuera de ellos hemos encontrado muy poquito. Podríamos, por señalar también un poco por periodos, que los objetos de cobre son todos los que hemos localizado pertenecen al calcolítico, tanto al precampaniforme como al campaniforme, y presentan una gran variedad. Hay puñales, cuchillos, hachas, alabardas, punzones e incluso un escoplo, que es el que primero han visto. La primera imagen que hacía presentación pues es un escoplo encontrado en una de las tumbas calcolíticas. Por lo que respecta a los materiales del bronce, han salido muy escasos y todos relacionados con la necrópolis tardoantigua que antes les he mencionado. Y básicamente son placas de cinturón y algunos adornos personales. Algo similar ocurre con el hierro, ya que la mayoría que hemos podido identificar, saben que el hierro se conserva muy mal y a veces es imposible saber a qué objeto pertenecía, son clavos y anillos también de época tardoantigua. El último metal, y quizá que suele llamar más la atención, es el oro, que en este caso solo se ha documentado en 2 de las tumbas campaniformes y luego Rafa les explicará un poco más en detalle. También hemos encontrado un gran conjunto de industria ósea trabajada. Superamos los 650 restos, lo cual es un gran número para lo que habitualmente se encuentra en los yacimientos. La gran mayoría, por no decir el 90%, pertenecen a épocas prehistóricas. Como es lógico, la materia mejor representada en este caso es el hueso, principalmente de ovicápridos, aunque hay ejemplos
en lagomorfos y otros animales. Y, como también luego comentaremos, el marfil. En este caso, el marfil solo se ha localizado en los enterramientos campaniformes, con lo cual tampoco me voy a parar más en ello, porque ya se comentará más adelante. En lo que al resto de industria ósea respecta, pues bueno, la mayoría de las piezas son herramientas sencillas, de aplicación múltiple, en un 80-90%, pero bueno, también hay alguna otra pieza, por ejemplo, de elemento personal, o incluso algunas puntas de flecha. A todo lo anterior, y ya para ir finalizando, bueno, pues, no puede ser de otra manera, hemos encontrado un pequeño conjunto de piedra pulimentada. Básicamente son 20 ejemplares, casi todos son hachas o azuelas, así como elementos de molienda, realizados casi todos en granito, pero no sabemos la procedencia todavía, así como un amplio número de piezas de barro cocido, donde destacan las fusayolas, los morillos y las pesas de telar. Y sin más, pues cedo la palabra a Rafa. Muy bien. Bien, ya han visto que se trata de un yacimiento, una excavación de urgencia, un yacimiento de grandes dimensiones, con una enorme extensión. Entonces, el primer objetivo que tuvimos fue centrarnos, por supuesto, en la necrópolis, porque estamos hablando de una necrópolis extensísima, una necrópolis prehistórica con 106 enterramientos del segundo y tercer milenio antes de Cristo, que es una cosa absolutamente inusual en el panorama peninsular y en concreto en el interior peninsular, absolutamente único. Entonces, nuestro primer objetivo fue desarrollar un programa extensivo de dataciones de carbono 14. Entonces, gracias a la colaboración de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, pudimos hacer ese muestreo extensivo y hemos datado aproximadamente unas 70 tumbas del total de 106. Son muchísimas dataciones de carbono 14. Eso, unido a las que ya teníamos, a las que ya había publicadas, permiten construir una secuencia de uso de la necrópolis de unos 2000 años que arranca en el 3300 a.C. y que acaba abruptamente, todo hay que decirlo, en el 1400, en cronología calibrada siempre. Bien, si vemos el reparto proporcional de tumbas por épocas en el gráfico de sectores que ven en la imagen, tengo que aclarar que todos los gráficos de sectores que les vamos a indicar llevaban los porcentajes numéricos, pero por alguna cuestión de la informática han desaparecido y hemos tenido que borrar, porque solo aparecía la palabra valor y no salía el porcentaje, hemos tenido que borrarlo apresuradamente ahora y por eso no ven los porcentajes numéricos, pero bueno, sí pueden apreciar el reparto proporcional entre ellos. De 106 tumbas, como les decía, 31 pertenecen al calcolítico precampaniforme. Es un volumen muy importante de tumbas calcolíticas precampaniformes. 9 tienen materiales campaniformes. 5 de ellas no son campaniformes, pero son contemporáneas del campaniforme, algo también muy interesante. Hay una calcolítica indeterminada que aún no hemos podido fechar. 31 son de la edad del bronce, sobre todo del bronce medio, pero también hay algún grupo de tumbas del bronce antiguo, y 29 de cronología por ahora indeterminada. No tienen ajuares diagnósticos, pero estamos a la espera de conseguir datarlas con otras fuentes de financiación. Bien, si ponemos esas tumbas en el espacio, en el plano de distribución, enseguida vemos algunas cosas interesantes. En primer lugar, nos damos cuenta de que las tumbas calcolíticas precampaniformes, que son esas que ven ustedes en color morado, están dispersas por toda la necrópolis. Por eso, en puridad, no cabe hablar de una necrópolis. Es un área extensísima de habitación donde también hay un área extensísima de tumbas. No hay tal necrópolis. Sin embargo, a partir del calcolítico, ya en el calcolítico campaniforme que ven marcado en color amarillo y el calcolítico sin campaniforme en color verde, ya vemos una cierta concentración de las tumbas en el sector suroriental, en el sureste de la necrópolis. Concentración que además se ve todavía más acentuada en las tumbas de la Edad del Bronce, que se sitúan todas, prácticamente en su totalidad, en ese área que queda marcada por el círculo, que está en la zona suroriental de la necrópolis. Además, y de forma interesante, esa zona es la zona donde también hemos recuperado las evidencias domésticas de la Edad del Bronce, sobre todo bastantes hoyos e incluso una cabaña con materiales de tipo protocogotas. Es decir, que realmente estamos hablando de un área de asentamiento con una necrópolis aledaña en la Edad del Bronce. Una situación mixta, intermedia, digamos, o más próxima a esa en el calcolítico,
campaniforme y contemporáneo campaniforme, y en el calcolítico precampaniforme una mayor dispersión. Bien, si vamos a las dataciones, ahí ven los gráficos que hemos confeccionado con todas las dataciones por periodos. Si nos centramos ahora en el calcolítico precampaniforme, ocupa el periodo del 3300 al 2500 aproximadamente. Ahí ven el volumen de las 31 sepulturas, 28 ya las tenemos datadas por carbono 14 y las restantes las hemos identificado por los ajuares funerarios, que son idénticos a los de otras de las tumbas que tenemos datadas. Bien, en un repaso muy rápido, en el que tampoco podemos detenernos mucho ahora, pero sí que se aprecia distintos momentos en toda esa fase de desarrollo. Se aprecia una fase muy antigua, que ocupa el último tercio del cuarto milenio, entre el 3300 más o menos y el 3000 a.C. Es un periodo en el que predominan los enterramientos secundarios y los enterramientos con restos de perros completos. Luego les enseñaré algunas de las fotos de ellos. Luego tenemos otra fase antigua, también bastante antigua, que va del 2900 al 2600 a.C., más o menos. Y luego tenemos un buen volumen de tumbas que aparecen o que están datadas entre el 2600 y el 2450, es decir, en un periodo prácticamente indiferenciable del comienzo del campaniforme, aunque los ajuares son nítidamente distintos de los campaniformes. Y pensamos que aunque el carbono 14 no sea capaz de decírnoslo con total seguridad, creemos que son también precampaniformes. Bien, un dato interesante que también hay que comentar es que los elementos metálicos que aparecen en la necrópolis, cuchillos, hachas, puñales, punzones, etcétera, que son muy abundantes, extraordinariamente abundantes para un yacimiento de este tipo en la meseta, aparecen a partir del 2700-2600. Ese es el momento en el que empieza a aparecer el metal. En las tumbas más antiguas no tenemos metal. En las tumbas del 2900, del 2800, del 3300, del 3100 no tenemos objetos metálicos. Esto coincide bastante bien con lo que conocemos de la introducción de la metalurgia en la península ibérica en el calcolítico. Bien, si nos fijamos ahora en las dataciones de época calcolítica con y sin campaniforme, como ven ahí en pantalla, tenemos 14 sepulturas, 9 de ellas campaniformes, y las restantes son contemporáneas de las campaniformes, pero sin materiales campaniformes. Bien, estas tumbas han podido ser localizadas exclusivamente por el carbono 14, porque los materiales son verdaderamente muy ambiguos, son muy escasos, que la mayor parte de ellas no tienen ajuares, como luego les indicaré, y las que tienen son ajuares muy poco diagnósticos, algún cuenco liso, alguna punta lítica. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al carbono 14 hemos conseguido documentar las costumbres funerarias o los rituales funerarios contemporáneos del campaniforme. Es decir, que sabemos que los rituales funerarios campaniformes solamente definían el ritual de un determinado sector de la población y hay otro sector de la población que recibía otro tratamiento funerario. Bien, si echamos un vistazo ahora a las dataciones de la Edad del Bronce, ahí tenemos que de las 31 sepulturas, 26 las tenemos ya datadas por carbono 14, las restantes por materiales asociados. Y, por supuesto, la mayor parte de ellas se sitúan más o menos entre el 1700 y 1400, en un periodo que en tipología tradicional y en periodización tradicional se suele denominar bronce medio, pero también tenemos un grupo de tumbas en el bronce antiguo, en el primer tercio del segundo milenio, y luego a partir del 1400 ven que desaparecen absolutamente las dataciones, es decir, no tenemos enterramientos después del 1400. Esto es un elemento que no es exclusivo de un manejo, sino que aparece en otros lugares ocurre en otros lugares de la meseta y de la península y que está en relación con las transformaciones tan importantes que se produjeron en los rituales funerarios en lo llamado bronce final, ¿no? Bien, si nos detenemos ahora en lo que se refiere a las características de las tumbas, cómo son estas tumbas, vamos a irlo haciendo por aspectos concretos y ver cómo van cambiando cada uno de estos aspectos a lo largo de la secuencia que acabamos de definir. Empezando por las estructuras funerarias, en el calcolítico precampaniforme podemos decir que todas las tumbas calcolíticas precampaniformes son hoyos simples, como ese que ven en la imagen. Hoyos simples de distinto tamaño, de distinta profundidad, con distinto estado de conservación. En el caso del calcolítico con campaniforme, sin embargo, asistimos a una transformación radical en el campo estructural. ¿Por qué? Porque tenemos una enorme diversidad de estructuras. No hay un único modelo de tumba campaniforme. Eso es algo que ya sabíamos hace tiempo, pero que este yacimiento ilustra como pocos. No hay un único tipo de tumba campaniforme. Prácticamente cada tumba campaniforme es un tipo en sí mismo, se puede decir, como van a ver a continuación. Además de eso,
de esa diversidad tipológica, también lo interesante es la complejidad estructural. Las tumbas campaniformes son muchísimo más complejas desde el punto de vista estructural, como van a ver a continuación. Por supuesto, seguimos teniendo hoyos simples, sigue habiendo hoyos simples. ¿En qué tumbas tenemos hoyos simples? En dos enterramientos infantiles. Tenemos dos enterramientos infantiles campaniformes hechos en unos pequeñísimos hoyos simples muy mal preservados. Pero también tenemos otro tipo de estructuras más complejas, como esa que ven en la imagen, que es una estructura también negativa, es también un hoyo, pero que en realidad son dos hoyos, es una cámara funeraria que acoge un enterramiento individual campaniforme femenino, que es ese que ven en la imagen, y una antecámara o un vestíbulo previo en la parte delantera. Bien, además de eso, también tenemos en las tumbas campaniformes de Humanejos tenemos otra novedad estructural muy interesante, que es la aparición de grandes hoyos de poste, como esos que ven en la imagen en la tumba número 7 de Humanejos, que es una tumba campaniforme. Bien, ¿qué quiere decir que aparezcan esos hoyos de poste de gran tamaño, además alineados y normalmente en la parte frontal de la cámara? Lo que quiere decir es que estas estructuras eran estructuras abiertas, eran estructuras que fueron usadas durante un cierto tiempo, durante el cual permanecieron abiertas, y eso mismo lo apreciamos también en los enterramientos. Los enterramientos, en su proceso de descomposición, muchos de ellos, no todos, luego les enseñaré uno impresionante que está intacto, pero muchos de ellos se descompusieron inicialmente en vacío. Eso quiere decir que los huesos se movieron, se desplazaron y se aprecia perfectamente. Ello coincide con la evidencia de que estas estructuras estuvieron abiertas durante un cierto tiempo y fueron usadas pues, como una especie de casa de los muertos con una techumbre vegetal que iría apoyada en esos hoyos de poste. Finalmente fueron clausuradas y se desmontó esa estructura, ¿no? Bien, además tenemos otras estructuras muy extrañas, muy complejas, como esta que ven en la imagen, que es la tumba número 9. La tumba número 9 es un auténtico pozo de unos 3 metros de profundidad. La cámara está al fondo de ese hoyo que ven ustedes tan profundo, y para acceder a ella hay toda una escalera, una escalinata que está hecha con lajas de siles, una escalera bastante compleja para acceder al interior de la cámara. Bien, otro tipo de tumba, por eso les decía que en la necrópolis campaniforme cada tumba es un tipo en sí misma, no hay un tipo de tumba campaniforme, es esta, la tumba número 1. Esta es una tumba impresionante, ya les enseñaré luego los ajuares, en la que apareció un enterramiento doble y es una especie de cámara de piedra, un poco irregular, pero con un cierto diseño trapezoidal, que también cuenta con agujeros de poste. Agujeros de poste como ese que ven ahí, un agujero de poste importante, lo cual nos indica que esta estructura de piedra también era una estructura con techumbre vegetal y también permaneció abierta durante un cierto tiempo. Y de hecho, como vamos a ver a continuación, un poco más adelante, primero se introdujo un cuerpo, se recolocó y luego se introdujo el cuerpo del varón, es el enterramiento final, que es el que tiene un ajuar verdaderamente impresionante. Bien, y también tenemos hipogeos. Esto es un hipogeo, la tumba número 5, un hipogeo también muy impresionante realmente, una tumba excavada con una cierta profundidad, con una especie de escalones de acceso que albergaba un enterramiento doble, 2 varones, con un ajuar también muy espectacular que luego les mostraremos. Bien, además, este hipogeo, como ven ahí, fue sellado. Una vez que se abandonó, una vez que se decidió que se dejaba de usar, fue sellado con una acumulación muy importante de bloques de piedra. Esto es un hecho que no es exclusivo de Humanejos, aparecen otros yacimientos contemporáneos campaniformes de la zona, pero en el caso de Humanejos lo tenemos ilustrado en varias tumbas. Es decir, que las tumbas no se abandonan sin más, sino que cuando se cierran se desarrolla algún tipo de ritual. Luego les enseñaré algunos materiales que pensamos que ilustran cómo eran esos rituales y luego finalmente se sellan con una acumulación de bloques pétreos, como en este caso. Sí. Bien, en cuanto a las tumbas calcolíticas sin campaniforme, las tumbas contemporáneas del campaniforme, pero que no tienen ajuares campaniformes, son todas mucho más sencillas, ya que son hoyos simples, como en la fase anterior. Y en el caso de la Edad del Bronce también tenemos hoyos simples, hoyos muy simples de diferente tamaño, algunos de mayor profundidad. Ese que ven en la imagen es un enterramiento individual que aparece en un auténtico pozo, en un agujero de enorme profundidad donde está colocado ese enterramiento, pero hay otros más superficiales. Aunque en esta fase también tenemos una novedad desde el punto de vista de la secuencia funeraria de Humanejos, pero no una novedad en el campo de arqueología del bronce peninsular y meseteña, porque son este tipo de estructuras que se suelen denominar pizoi, son unos vasos cerámicos que contienen en su interior
restos humanos en conexión anatómica, son, digamos, urnas funerarias, por así decirlo, y esto es un elemento que aparece en muchos grupos arqueológicos de la Edad del Bronce peninsular. Bien, si entramos ahora en el tipo de depósito, en el tipo de enterramientos, tenemos que decir que en el Calcolítico precampaniforme, más de la mitad de las tumbas, los individuos se encuentran en posición primaria. Digamos que hay un cierto predominio de los individuos en posición primaria, aunque es verdad que una cuarta parte se sitúa en posición secundaria y un porcentaje un poco menor en ambas, en posición primaria y secundaria. Bien, en el caso del Calcolítico con campaniforme, todos los enterramientos son primarios, como este que ven en la imagen de la mujer de la tumba 4, que luego les enseñaré porque tiene un ajuar verdaderamente impresionante, aunque en algunos casos, como en la tumba 1, esta es la tumba de piedra que les enseñé al principio con la estructura de la trapezoidal, aquí encontramos un enterramiento primario en primer plano, pegado a donde ven ustedes el jalón y donde hay esa gran piedra, y un enterramiento de un varón en posición flexionada sobre su costado izquierdo, pero hacia la parte superior de la imagen ven unos huesos en posición secundaria que pertenecen a una mujer que se enterró en primer lugar y cuyos huesos fueron desplazados, recolocados para alojar el cuerpo del varón, que es el último que se enterró en esta tumba. Bien, en las tumbas contemporáneas del campaniforme, ¿qué tipo de rituales tenemos? Pues tenemos también, sobre todo, depósitos primarios, como ese que ven ahí, y también algunos alterados. ¿Y qué ocurre en la Edad del Bronce? En la Edad del Bronce, 3/4 partes de las tumbas muestran enterramientos primarios. Un 19%, ahí ven por qué no aparecen los porcentajes que me refería al principio, un 19% son rituales secundarios y por último un 7% ambos tipos de tratamiento, primario y secundario. Además de eso, también contamos con un depósito singular, que es la tumba 31, esa que ven ahí, es lo que parece, es un enterramiento sentado, es un individuo que apareció sentado. Hemos estado buscando paralelos porque es realmente un enterramiento muy singular. El hoyo en el que estaba dispuesto incluso se acomodó, se preparó para ese enterramiento, ya que los pies que aparecen dispuestos de forma horizontal sobre el suelo del hoyo están acomodados en una especie de rebaje que se hizo en el terreno para colocar los pies, y todo ese individuo, hasta más o menos la zona superior del tórax, está en posición primaria. Es decir, que pensamos que ese cuerpo, esa parte del esqueleto estuvo sujeta, o bien porque estaba enterrado hasta ahí, o bien porque estaba sujeto con algún tipo de estructura o de manta o de elemento que lo unía a eso. Pero de ahí hacia arriba se descompuso en abierto. Es decir, que pensamos que se trata de algún tipo de exposición de cadáver, un ritual muy extraño. Este individuo es muy extraño desde muchos puntos de vista, también desde los datos isotópicos, que están en proceso de estudio, pero que ha dado unos datos isotópicos también muy atípicos, muy extraños. Y pensamos que este enterramiento, por tanto, fue una exposición de un cadáver que estuvo parcialmente enterrado hasta la zona de los hombros, más o menos, pero libre en el resto. Por eso, cuando se fue descomponiendo, fueron cayendo algunos de los huesos de la parte superior. Si examinamos ahora cómo van cambiando los tipos de tumbas en la secuencia funeraria, en el Calcolítico precampaniforme, el porcentaje más alto lo ofrecen las tumbas individuales, con un 42%. Seguido, ahí tienen un ejemplo de una tumba individual del Calcolítico precampaniforme, seguidos por las dobles y por las múltiples, cada una con un 29% de porcentaje. Bien, en el caso del Calcolítico campaniforme, la mitad de las tumbas son individuales. Por ejemplo, la tumba número 3, esa que ven ahí, de una mujer adulta que tenía un ajuar funerario compuesto por un trío cerámico, 2 recipientes de estilo cienpozuelos, cazuela, cuenco y un pequeño vasito liso, así como un punzón de cobre. Bien, sí. Seguido de las tumbas dobles. Además de tumbas individuales, tenemos también tumbas dobles, como la tumba 1, a la que nos referimos ya anteriormente. En esta tumba, que es una tumba como les dije anteriormente, una mujer adulta que se enterró en un primer lugar y que fue luego arrinconada por la introducción del cuerpo de un varón adulto. En esta tumba tenemos 9 recipientes cerámicos. Esos no son todos los ajuares que han aparecido, porque si hubiéramos puesto todos los ajuares que han aparecido ahí, se taparía absolutamente toda la pantalla. Es espectacular, es una representación. Son 9 recipientes cerámicos campaniformes, de estilo cienpozuelos y lisos, un brazal de arquero, que si ven ahí en la pantalla, un collar de 13 cuentas y además 4 botones de perforación en V, todos ellos de marfil, un punzón, 2 puntas de tipo palmela, un puñal de lengüeta y esa espectacular alabarda atlántica que ven ustedes en la parte superior derecha.
Es la primera alabarda atlántica que aparece en una tumba campaniforme en la península ibérica hasta el día de hoy. Y de hecho fue una de las grandes sorpresas de este yacimiento. En toda Europa hay solo 2 tumbas campaniformes con alabardas atlánticas. La otra está en la zona de Budapest y también están igual de sorprendidos que nosotros. Bueno, ellos más todavía, porque que aparezca una pieza atlántica en Budapest es mucho más sorprendente, ¿no? Bien. Otro enterramiento doble muy importante, muy destacado del yacimiento es la tumba número 5, es el hipogeo que vimos anteriormente. Este hipogeo alberga 2 varones de cierta edad que estaban acompañados también de numerosas ofrendas. Nuevamente es una representación solo de todas las que había. Hay 11 recipientes cerámicos campaniformes de estilo marítimo, como el vaso que ven en la parte superior derecha, de magnífica calidad, como pueden apreciar. Un puñal de lengüeta que apareció clavado verticalmente, también de una manera absolutamente inusual, clavado verticalmente en el sedimento, y un hacha plana, ambos de cobre. Hay que decir que esta tumba y la anterior concentran la inmensa mayoría del peso en cobre de toda la necrópolis, es decir, que tenemos un recurso escaso, un recurso no muy abundante, en muy pocas manos, en las manos de la gente, los 2 varones enterrados en esta sepultura y el varón y la mujer, y muy probablemente solo era el varón, aunque eso es discutible, en la tumba número 1. Bien, y por último tenemos una tumba múltiple, que es la tumba número 7, que albergaba 3 individuos en la cámara principal y otros 2 aparte en una cota superior, en la zona del vestíbulo, a los que luego me referiré. Bien, aun contando todos ellos, el número de individuos inhumados es bastante inferior, es una tumba múltiple, pero es una tumba con un número de individuos muy inferior al que normalmente se documenta en época calcolítica precampaniforme, donde tenemos varias tumbas que llegan a alcanzar hasta 8 individuos en total. Bien, esta tumba ha ofrecido otro conjunto espectacular, que tampoco está ahí representado en su totalidad, compuesto por hasta 13 recipientes cerámicos completos campaniformes de diversos estilos, cienpozuelos, marítimos, lisos, 2 brazales de arquero, 3 plaquitas de oro, un puñal de lengüeta y 5 puntas de tipo palmela, todos ellos de cobre. Bien, ¿y qué ocurre en el caso del calcolítico no campaniforme, pero contemporáneo con el campaniforme? Bueno, pues la mayor parte de las tumbas son también individuales. Bien es cierto que estamos hablando solo de 5 casos, con lo cual la mayoría son 3. Porque también hay una tumba doble y también hay una tumba múltiple. Un ejemplo de tumba múltiple tienen ahí en la tumba número 38, que acoge a 6 individuos en posturas muy diversas, unos perfectamente colocados, y otros arrojados a la fosa como si hubieran sido... hablaremos más sobre esta tumba un poco más adelante. Finalmente, en la Edad del Bronce, 3/4 partes de las tumbas son tumbas individuales. Esto sí es un cambio significativo. En la Edad del Bronce tenemos un predominio muy importante de las tumbas individuales, como esa que ven en la imagen. Bien, pero también tenemos tumbas dobles y tumbas múltiples, ¿no? Como esa que ven en la imagen, que acoge a 4 infantiles. En todo como les hablará a continuación Ana, hay un porcentaje muy importante de enterramientos infantiles también en humanejos. Bien, y finalmente ya los ajuares funerarios. Ya les he enseñado algunos ajuares funerarios, pero ahora vienen más. Bien, de forma general, como cálculo estadístico general, en toda la necrópolis menos de la mitad de las tumbas cuentan con ofrendas materiales. Pero si lo analizamos por periodos, destaca la gran desproporción que existe entre el calcolítico y la Edad del Bronce. En el segundo milenio, en la Edad del Bronce, apenas un 10% de las tumbas tienen ajuares. La mayor parte de las tumbas en la Edad del Bronce no tienen ajuares. Y además, cuando los tienen, son muy modestos. Algún cuenco cerámico, alguna punta lítica, y muy escaso, y casi nunca además. Y desde luego nunca metal, no tienen nunca metal. Y luego también es muy llamativa el contraste entre los ajuares campaniformes espectaculares que han visto, y alguno más que enseñaremos a continuación, abundantísimos, con multitud de recipientes, con multitud de objetos de metal, y los escasos objetos de las tumbas contemporáneas del campaniforme, pero sin campaniforme. Apenas un 40% de esos 5 casos de tumbas contemporáneas con el campaniforme tienen ajuares, y cuando lo tienen, pues son, digamos, muy pobres. Bien, esta necrópolis, si por algo destaca, además de por la impresionante necrópolis campaniforme a la que ya me he referido, es por una necrópolis que es menos conocida, porque no la hemos publicado todavía, pero yo les voy a enseñar una parte de ella hoy, que es la necrópolis calcolítica precampaniforme. Eso hace excepcional a este yacimiento.
nada menos que el 68%, ahí nos hemos dejado lo del valor, no lo hemos borrado, nada menos que el 68% de las tumbas tienen ajuares, el 68% de las tumbas calcolíticas precampaniformes tienen ajuares. Bien, ¿y qué tipo de ajuares? Pues fundamentalmente ahí ven el reparto proporcional, sobre todo cerámicas, pero también una cantidad muy importante y muy inusual de objetos de cobre, muchísimos objetos de cobre para unas tumbas calcolíticas precampaniformes peninsulares, y no digamos ya para el interior peninsular, donde jamás se ha documentado esa riqueza de elementos, ¿no? También tenemos, por supuesto, elementos líticos, numerosas puntas de flecha e incluso tenemos un puñal de sílex que luego les enseñaremos. Así como adornos, sobre todo cuentas de collar de varistita y otro tipo de piedras, y luego elementos de industria ósea también, alfileres, agujas, etc. Bien, aquí vemos simplemente algunos ejemplos de la riqueza de ajuares de algunas tumbas, como esta, la número 66, que es la que elegimos como portada de esta conferencia, un enterramiento doble, donde se han recuperado, entre otros materiales, eso no son todos, esas maravillosas piezas metálicas que ven ahí, ese cuchillo rarísimo, extrañísimo, de hoja curva, ese puñal también extrañísimo, porque es un puñal auténticamente de lengüeta, no es exactamente como los puñales de lengüeta campaniformes, pero es muy raro esto en un contexto precampaniforme, una hacha plana, ya más normal, y luego esa pieza tan impresionante que también la hemos colocado en la portada de la charla, que es un cincel que todavía conserva el mango en asta, en su sitio, ¿no? Bien, otro enterramiento también destacable es este, que es la tumba 49, que tiene 3 infantiles y un adulto. Aparecieron 10 cerámicas, ahí solo hay alguna representación de esas cerámicas completas, aparecieron 10 recipientes cerámicos completos, 2 punzones y un puñal de cobre y hasta 20 cuentas de varistita, de las cuales tienen ahí representadas esas 2. Bien, en la tumba 54 tenemos 8 individuos, todos infantiles, y están acompañados por nada menos que 11 recipientes cerámicos completos. Ahí también tienen solo una representación y 4 cuentas de collar de varistita. Bien, hay otras tumbas que ofrecen ajuares menos destacados o menos abundantes, no sabemos si destacados, pero luego menos abundantes en objetos, como esa que ven ahí, que es la tumba número 21, de un varón adulto, que tenía ese ajuar tan interesante, esa botella cerámica completa, 2 láminas de sílex y una pequeña azuela pulimentada, el único ajuar con elementos pulimentados que hemos encontrado en la necrópolis. O, por ejemplo, la tumba 20, que tenía varios individuos, y este que ven estaba acompañado de ese impresionante puñal de sílex, otra de las mejores piezas que hemos encontrado en la necrópolis. Bien, en el caso del calcolítico campaniforme, ¿cómo son los ajuares? Pues maravillosos, ¿no? Como dicen que dijo Howard Carter cuando abrió la tumba de Tutankamón, ¿qué ves? Le preguntaron y él dijo, cosas maravillosas, ¿no? Pues esto es lo que yo creo que pensó Raúl cuando empezó a excavar estas tumbas, ¿no? ¿Cómo son los ajuares campaniformes? Pues extraordinariamente abundantes y espectaculares. Ya hemos visto algunos ejemplos, pero vamos a ver otro más. Esta es una de las tumbas más espectaculares, la tumba número 4, que alberga a una mujer adulta que tenía a sus pies, como ven ahí, esas 2 piezas maravillosas, esas maravillosas cerámicas campaniformes de estilo puntillado geométrico. La cazuela además tiene una decoración extrañísima en el friso inferior, yo no he encontrado ningún paralelo para ella y llevo un buen tiempo buscándoselo, es una decoración verdaderamente rarísima. Y luego también tenía un puñal de lengüeta y un punzón de cobre. Pero si por algo destaca este enterramiento es por el ajuar que se recuperó de los elementos de adornos que llevaba esa mujer en su sitio, colocados en su sitio. ¿Y por qué digo que este conjunto es excepcional y rico e impresionante? Porque normalmente este tipo de elementos de adorno aparecen al cribar el sedimento en la fosa, desplazados de su posición original. No sabemos dónde los llevaban. Cuando hacemos estudios sobre estos elementos muchas veces decimos, ¿dónde llevaban esto? ¿Y para qué servía? ¿Qué tipo de adorno era esto? Y no conseguimos ubicarlo. En este caso, esta tumba, esta mujer, tiene la peculiaridad de que fue enterrada inmediatamente que se depositó en la tumba. No dejaron pasar ningún momento, la enterraron inmediatamente y gracias a eso todos los adornos están exactamente donde los llevaba. Por esa razón nos hemos deshojado para analizar exactamente, milimétricamente, dónde tenía cada cosa, ¿no? ¿Y qué tenía esta mujer? Pues esta mujer tenía un collar completo de 44 cuentas de marfil en la zona del cuello. ¿Y qué más tenía? Tenía 3 botones de perforación en V también de marfil, los tenía alineados horizontalmente,
muy raro, ¿no? Porque los botones uno piensa que los va a tener alineados verticalmente, los tenía horizontalmente, no sabemos si para algún tipo de capa o alguna cosa semejante, no lo sabemos. Uno de ellos incluso aún, curiosamente, lo ven ahí, está pegado a la vértebra, ven a la izquierda, todavía está aún pegado a la vértebra cervical, también se ve en la imagen donde apareció, y está completamente teñido de cinabrio. Cinabrio es un elemento que también aparece en muchos de los enterramientos. Bien, además de eso, este enterramiento tenía, de remate, por si faltaba poco, 15 perlas tubulares de oro. Esos tubitos de oro que ven ahí en la imagen, que pensamos por la distribución en la que se encontraron, pensamos que adornaban el pelo. No como se pensaba hasta ahora como elementos de collar, cuentas de collar, sino pensamos que estaban insertados en el pelo por la distribución espacial que hemos visto de los mismos en la tumba. Bien, otros materiales maravillosos. La tumba número 9, recuerdan, el pozo este que vimos antes, aquí apareció esta maravilla, una copa campaniforme de estilo Cienpozuelos completa. Es una de las escasísimas copas campaniformes que conocemos en la península ibérica. Es una pieza excepcional, absolutamente excepcional. Finalmente también tenemos otras tumbas como la tumba número 2, que es una tumba un poco contradictoria porque no hemos encontrado ningún resto humano, hemos encontrado un metatarso, lo hemos datado, porque para un metatarso que teníamos humano lo hemos datado y da datación campaniforme. ¿Cómo va a parar ese metatarso ahí? ¿Ha ido por casualidad, moviéndose con la tierra? No lo sabemos, o hay algún tipo de ritual. ¿Y por qué digo que hay algún tipo de ritual? Porque en el interior de uno de los agujeros de poste que ven ahí aparecieron fragmentados un montón de recipientes cerámicos, entre ellos esas dos piezas maravillosas que ven ahí, absolutamente intactas, fragmentadas pero intactas, que es un vaso campaniforme de los de mejor factura de toda la necrópolis, que ven a la derecha, y no en vano lo elegimos para la portada del libro de las tumbas campaniformes, y una cazuelilla de buen tamaño también, puntillada geométrica, en la parte inferior de la imagen. Bien, y después de este despliegue de maravillas, ¿qué ocurre con los enterramientos calcolíticos contemporáneos del campaniforme, pero que no tienen campaniforme? ¿Qué tienen esa gente? Pues no tiene nada, no tiene absolutamente nada, o como mucho, si tiene algo, tiene eso que ven ahí, un triste cuenco hemisférico liso acompañando a los difuntos. Esos son los ajuares calcolíticos contemporáneos del campaniforme, pero sin campaniforme. Bien, ¿y qué ocurre en la Edad del Bronce? Pues exactamente lo mismo, no tenemos nada, no hay ajuares. Los escasísimos que hay, ahí les he puesto yo creo que de los únicos ejemplos en los que encontramos una cerámica identificable como posible ofrenda o posible ajuar funerario. Bien, y lo último que les quería comentar yo antes de dar paso a Ana es este asunto que es interesante. Voy a intentar sintetizarlo rápido para no aburrirles, pero es una cosa verdaderamente interesante que hemos documentado en Humanejos. Vamos a ver, este tipo de hallazgos ilustra como pocos hallazgos esa máxima que decimos muchas veces los arqueólogos, que no todos los materiales que aparecen en una tumba son ofrendas personales de los difuntos. Esto lo decimos, lo hemos escrito todos, lo hemos leído. Y efectivamente hay materiales que no todo lo que aparece en una tumba es el ajuar personal de este individuo y por tanto cuenta en su medida de prestigio o estatus social. Y de hecho en Humanejos hemos documentado en numerosas tumbas conjuntos de materiales, sobre todo cerámicas, que aparecen depositados en zonas relativamente distanciadas de los muertos y que pensamos, según nuestra opinión y por las características de los recipientes, ahora se las voy a mostrar, que no son ajuares funerarios como tales, sino que son recipientes usados en los rituales de clausura de la tumba. Recipientes con los que se come, se bebe, se clausura la tumba y se depositan a un lado de ella. Por ejemplo, curiosamente tenemos ejemplos en el calcolítico precampaniforme, como es ese gran recipiente cerámico que ven ahí en la parte inferior de la pantalla, que se sitúa debajo de los pies de los inhumados. No es propiamente una cerámica característica de ajuar, no es el cuenco, como esos que tienen al lado del cráneo el individuo de la izquierda, sino que es una gran vasija que aparece ahí depositada como en un extremo. Esta es otra tumba calcolítica precampaniforme, que también es enseñantes, y donde ven ahí en la parte superior derecha otro de estos grandes recipientes cerámicos, que pensamos que son no tanto ajuares, sino fruto de los rituales de clausura en la tumba. De hecho, dentro de esa cerámica se encontró ese vasito chiquitín que ven ahí, ese pequeño vasito cerámico apareció dentro como alguna especie de repartición del contenido que hubiera en ese recipiente que todavía no hemos analizado y quizá analicemos en un futuro. Bien,
¿Cómo son los conjuntos campaniformes de clausura, de esto que estamos hablando? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, en la tumba número 7, ese conjunto de recipientes aparece distanciado de los muertos en una zona pegada a la pared de la tumba y está compuesto por un vaso campaniforme liso de gran tamaño, un vaso de almacenaje, muy importante, jamás se ponen eso de ajuares funerarios en ninguna tumba campaniforme, ese que ven abajo a la derecha, y junto a él una cazuela 100 pozuelos, la que ven debajo del letrero, justo en la parte superior izquierda, una cazuela maravillosa, de las mejor hechas, de las producciones de mayor calidad de todo el yacimiento. Sobre esa cazuela un cuenco 100 pozuelos que ven a la derecha y encima de todos ellos, apilados, como las muñecas rusas, este recipiente liso. En la tumba número 4, la de la señora esta repleta de adornos de oro y de marfil, ahí debajo de esa acumulación de piedras, que pensamos que es otro sellado de la tumba, ahí aparecieron otro conjunto de recipientes completos, que pensamos que no son los ajuares funerarios del enterramiento, están muy distanciados de donde está el cuerpo, y están compuestos por 2 grandes vasijas, curiosamente todos ellos son lisos. El muerto está acompañado de ejemplares decorados, pero estas cerámicas son lisas. Son estos 2 recipientes que ven abajo en la parte inferior, un gran vaso de almacenaje liso, una gran cazuela lisa, y dentro de esa gran cazuela lisa aparecieron esos 3 recipientes que ven en la parte superior, un vasito campaniforme liso, una cazuelilla lisa y un cuenco liso. Bien, en la tumba número 5, lo mismo, otro conjunto de estos que pensamos que no son propiamente ajuares, sino sets o kits de elementos de tipo ritual de la clausura de la tumba, un vaso puntillado geométrico, un vaso enorme de grandes dimensiones, el de la parte derecha, todo decorado con ungulaciones, un vaso también muy extraño, al que hemos ido siguiendo la pista y que parece ser que es un tipo de cerámica que se relaciona con las cerámicas campaniformes marítimas en toda Europa, en diferentes regiones, y luego dentro de él el cuenco y la cazuelilla lisa que ven en la parte inferior, y además el hacha plana de cobre. Bien, por último, y por si faltaba poco, algunas tumbas de humanejos tienen también ofrendas de fauna. Hay tanto porciones de animales como animales completos. Sobre todo en el calcolítico precampaniforme. Ahí vemos, por ejemplo, un enterramiento secundario de estos de la primera fase, de la fase más antigua de la necrópolis, que tiene varios cráneos humanos y un perro completo dispuesto con ellos. También tenemos otros enterramientos como este, donde veamos un detalle ahora, que se ven los restos en posición secundaria humanos, varios cráneos y varios huesos de ovejas y de otros animales. Y también tenemos aquí otro ejemplo más precampaniforme, donde aparece un cráneo humano y un esqueleto de un perro completo también, ofrendado a él, ¿no? Bien, ¿qué ocurre en el calcolítico sin campaniforme? Pues aquí también tenemos algunas ofrendas de fauna, como en esta tumba que ya les hemos enseñado en la tumba número 38, donde aparecen algunas porciones de animales, algunos fragmentos depositados junto a ellos. Bien, ahora doy paso a Ana, después de toda la exhibición de ajuares y de materiales, para que ella nos hable brevemente sobre los restos humanos que aparecieron en la necrópolis. Gracias. Bueno, pues los restos óseos humanos de la necrópolis de Humanejos se han encontrado en 106 estructuras, pero las hemos dividido en 2 grupos. Por un lado estarían 83 tumbas reales, que lo sabemos porque los individuos aparecen de manera completa, o al menos bastante completos, pero también habría 23 estructuras en las que hay restos óseos escasos. Con escasos nos referimos a que alguno de ellos solamente está representado por un único hueso, eso sí, completo. Entonces, por ello, hemos decidido también tener en cuenta a estas estructuras porque posiblemente estarían relacionadas con alguna fase del ritual funerario de tipo secundario. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esos 2 tipos de estructuras, hemos analizado un total de 168 individuos, que se dividen en los distintos periodos de la manera siguiente. 70 individuos pertenecen al calcolítico precampaniforme, 25 al calcolítico campaniforme, de los cuales 14 están en tumbas con campaniforme y 11 en tumbas contemporáneas, pero sin este tipo de elementos. A la Edad del Bronce pertenecen 42 individuos y, por último, 31 de ellos que se encuentran en estructuras que todavía no han podido ser datadas. La mayor parte de ellas son de esas 23 estructuras con restos óseos escasos que todavía no hemos datado. Antes de hablar de los propios datos antropológicos, es fundamental evaluar el estado de preservación de la muestra, puesto que de ello va a depender, por ejemplo, la determinación del sexo o la observación de las patologías.
Entonces, bueno, para ello hemos clasificado a todos los individuos de humanejos en 4 categorías, siendo la 1 en verde los individuos mejor preservados, es decir, aquellos que conservan un mayor número de unidades anatómicas y que además la calidad del hueso es buena. Y por otro lado, en el grupo 4, en rojo, estarían aquellos individuos que conservan pocas unidades anatómicas, es decir, que están incompletos y que además la calidad del hueso es bastante mala. Entonces, como pueden ver, en general, en estos individuos la preservación podemos decir que no es muy buena, puesto que únicamente más o menos una tercera parte de ellos se pueden clasificar en los grupos verde y amarillo, que son los bien preservados o medianamente bien preservados, mientras que los demás se encuentran en esos mal o muy mal preservados. Como ven, la preservación es muy parecida en ambos periodos, quizás sea un poquito peor en la edad del bronce, puesto que, como ven, hay un mayor porcentaje de individuos que han sido clasificados en el grupo 4, el peor preservado. Además, hemos visto una cosa muy interesante, que es que habría una preservación diferencial según los grupos de edad, sobre todo los individuos infantiles. De hecho, son los perinatales, es decir, los bebés fallecidos durante el primer año de vida, los peor preservados de toda la necrópolis. Como pueden ver, el 67% de ellos se han clasificado en el grupo 4, en rojo, es decir, restos óseos escasos y además mal preservados. A medida que aumenta la edad de esos individuos infantiles, vemos como poco a poco va mejorando la preservación. Como pueden ver, va disminuyendo la parte en rojo y a la vez van aumentando los individuos clasificados en el grupo verde. De hecho, son los individuos juveniles los que están mejor preservados. Como ven, el 42% estaría en el grupo 1, el verde, el bien preservado, que si se compara con los adultos, curiosamente están mejor preservados, los juveniles, que los adultos, que como ven, vuelve a haber un porcentaje importante, más de la mitad, clasificados como mal preservados o muy mal preservados. Bien, una vez dicho esto, podemos pasar a hablar de la proporción de no adultos y adultos en la necrópolis. De manera general, vemos como el 36% de los muertos inhumados son no adultos, aunque a simple vista puede parecer un porcentaje muy elevado. Si tenemos en cuenta el tipo de demografía que habría en ese momento, que es de tipo antiguo o pretransicional, esto es lo que cabría esperar. Es decir, habría una altísima mortalidad infantil que podría alcanzar hasta casi el 50% de los fallecidos. Entonces, esto sería algo normal. Cuando vemos lo que pasa periodo a periodo, vemos que en el calcolítico precampaniforme los datos son prácticamente los mismos que en la muestra en general. Sin embargo, en las tumbas calcolíticas con campaniforme vemos que hay una menor proporción de individuos no adultos. Sobre todo si lo comparamos con lo que pasa en las tumbas contemporáneas al campaniforme, pero sin este tipo de objetos, en el que los individuos infantiles están en proporciones mucho más altas. Si ven, hay que tener precaución, puesto que, como ven, el número de individuos en estos dos periodos, en estos dos tipos de tumbas, es inferior al que, por ejemplo, contamos en el calcolítico precampaniforme. En la edad del bronce podría llamar la atención otra vez que el 47% de los inhumados son no adultos, pero como les acabo de decir, es algo que entra dentro de la normalidad teniendo en cuenta ese tipo de demografía antigua. Por lo tanto, podemos decir que los individuos infantiles se encuentran muy bien representados en la necrópolis de Humanejos. Sin embargo, no todos ellos están igualmente representados. Si ven en este gráfico de la distribución por grupos de edad de los no adultos, hay dos cosas que llaman la atención. La primera de ellas es la subrepresentación de los perinatales, es decir, esos bebés fallecidos durante el primer año de vida. Teniendo en cuenta ese tipo demográfico antiguo, sería precisamente ese grupo de edad el que más probabilidades de morir tendría. Por lo tanto, deberíamos esperar unas frecuencias como estas, es decir, elevadísimas. Sin embargo, nosotros los tenemos totalmente subrepresentados. Puede deberse a dos motivos. Por un lado, esa preservación peor que la hemos evidenciado, y por otro, un tratamiento funerario diferencial hacia esos individuos más pequeños de la población. Otra característica que vemos es que, en principio, una vez superada esa barrera del año, se supone que van en descenso las probabilidades de morir a medida que aumenta la edad. Sin embargo, nosotros en Humanejos tenemos que el grupo de infantiles 1 y el de infantiles 2 están representados básicamente por los mismos individuos. Y esto es algo raro porque deberíamos ver cómo va descendiendo. Esto puede explicarse por dos causas. La primera sería que el grupo de los infantiles 1, por un motivo que desconocemos, también estaría subrepresentado, o sea, realmente habrían muerto más niños y niñas de 1 a 5 años.
y por lo que sea no se han enterrado, o bien que también por un motivo que desconocemos murieron más infantiles 2 de los que cabría esperar. En realidad tendríamos que ver algo así. Cuando dividimos la muestra por los diferentes periodos cronológicos, vemos que en el calcolítico precampaniforme, aparte de esa subrepresentación de los bebés, que es algo que ocurre en prácticamente todos los yacimientos de esta cronología en todas partes, por lo demás sí que tenemos la distribución normal de los diferentes grupos de edad. Sin embargo, cuando miramos en el resto de periodos, vemos una distribución totalmente anómala. Es verdad que, otra vez, en las tumbas del calcolítico con campaniforme y coetáneas sin campaniforme, el número de individuos infantiles, como ven, es muy reducido. O sea, no deberíamos hacer mucho caso a esos gráficos. Pero, por ejemplo, en la edad del bronce contamos con un número considerable de individuos no adultos y estos muestran una proporción muy rara, otra vez, en el grupo de los infantiles 2. Entonces, no sabemos el motivo, pero está claro que hay más de los que cabría esperar para ese grupo de edad. En cuanto a los adultos, la distribución por sexos es la que ven ahí, perdonen otra vez lo de los porcentajes que se nos han ido, pero bueno, aparentemente puede parecer como que la mayoría de los individuos inhumados serían masculinos en azul, y bueno, en naranja son los femeninos, sin embargo, me parece que es el 28% de los individuos de la muestra en general no han podido ser sexados debido a esa mala preservación. Por lo tanto, hay que ser cautos al extraer conclusiones porque al sexar esos indeterminados, quizá la balanza se equipararía o se igualaría un poco más entre hombres y mujeres, o quizá la diferencia sería más grande, no lo sabemos. Cuando miramos lo que ocurre periodo a periodo, vemos que en el calcolítico precampaniforme los datos son prácticamente los mismos que la muestra general, pero otra vez las diferencias se encuentran en las tumbas con campaniforme y contemporáneas pero sin campaniforme, que como ven las cosas se invierten. En las tumbas con campaniforme hay más individuos masculinos que femeninos, mientras que en las contemporáneas son bastante más las mujeres que los hombres. Por último, en la edad del bronce parece como que hay poquísimas mujeres, que son mucho más los hombres, pero cuidado, porque aquí el 43% de la muestra de la edad del bronce no ha podido ser sexada por esa peor preservación que hemos dicho anteriormente. Además, como sabrán, los individuos infantiles no pueden ser sexados osteológicamente, no al menos hasta que alcanzan la pubertad. A partir de ese momento ya se les puede aplicar los mismos métodos de determinación del sexo que se utilizan para los adultos, pero hasta entonces el único método fiable es el ADN, los análisis moleculares. Entonces, bueno, nosotros hablaremos más tarde de ello, pero hemos podido sexar a 4 individuos no adultos mediante ADN, resultando en 3 niños y 1 niña. Y además se han sexado osteológicamente 4 juveniles y han resultado en ser 2 chicas y 2 chicos. Bien, en cuanto a los caracteres de interés patológico, estos se han encontrado únicamente en el 41% de la población total. Esto no quiere decir en ningún caso que el resto de los individuos estuviesen sanos o no padeciesen ninguna enfermedad. Esto solamente se puede deber a 2 cosas. Una, esa mala preservación que hemos dicho, que simplemente no nos ha permitido ver esa patología en el hueso, o también puede ser que esas personas tuvieron una enfermedad que llamamos de curso rápido, es decir, que no dio tiempo a que la enfermedad dejase huella en el hueso, sino que la persona murió antes, entonces aparentemente el hueso no presenta ningún tipo de interés patológico. Si miramos lo que ocurre periodo a periodo, en el calcolítico precampaniforme tenemos más o menos los mismos valores. En el calcolítico con campaniforme, sin embargo, ven como el porcentaje, bueno, por lo menos ven el tamaño, es mucho más pequeño que en el periodo anterior, es decir, hay muchos menos individuos con caracteres de interés patológico, y esto se hace más evidente todavía cuando se compara con las tumbas contemporáneas pero sin campaniforme, en el que hay un porcentaje mucho más amplio, más de la mitad de la población tiene alguno de estos caracteres de interés patológico. Finalmente, la edad del bronce, otra vez, vuelve a haber la misma proporción que en el calcolítico precampaniforme. Bien, centrándonos en esos caracteres de interés patológico, hay que señalar que en torno al 70% de ellos son lo que llamamos marcadores de estrés inespecífico. Por si no lo saben, se trata de un hueso en mal estado que se crea cuando el individuo está en la infancia, es decir, está creciendo, está en desarrollo y el hueso se genera de forma defectuosa.
Hoy en día los investigadores no se ponen de acuerdo en cuáles son las causas exactas que crean ese hueso defectuoso, pero casi todos ellos hablan de un periodo de estrés nutricional en el que el niño o la niña no han recibido los nutrientes suficientes, alguna falta de vitamina o incluso un proceso infeccioso largo, o bien la suma de esos tres procesos. Básicamente, los marcadores de estrés inespecífico pueden dividirse en dos grupos. Por un lado estarían las líneas de hipoplasia del esmalte en los dientes, que el esmalte se fija de manera defectuosa y deja esas líneas, y por otro lado fenómenos porosos, dentro de los cuales se engloba la más famosa, que es la cribra orbitalia. Bien, pues en nuestra muestra, dentro de ese porcentaje de individuos con algún marcador de estrés inespecífico, el 61% tienen al menos una línea de hipoplasia del esmalte, el 26% tienen cribra orbitalia, el 15% cribra, en este caso, femoral, es decir, en el cuello del fémur, y un 28% tendrían otros fenómenos porosos, que sobre todo serán en el cráneo. Pueden ser en el canal auditivo externo, en los senos nasales, en el interior del cráneo y luego también en otras partes del esqueleto postcraneal, como en el húmero. Dentro de ese pequeño porcentaje de otros caracteres de interés patológico, destacarían las caries y los abscesos, que estarían presentes en el 70%, pero ojo, en el 70% de esos poquitos individuos que tienen otros caracteres de interés patológico, que creo que se traduce en 19 individuos, que 19 individuos de 168 es poquísimo. Por lo tanto, habría poca patología oral en los individuos de la necrópolis prehistórica de Humanejos. En segundo lugar estarían los fenómenos artrósicos, representados en el 20% de esos otros, y la espina bífida oculta o asintomática, que estaría presente en el 10% de los individuos. De manera general, estos marcadores de estrés inespecíficos se dan en todos los periodos, en adultos, en no adultos y en hombres y mujeres. Pero sí que hemos detectado una cosa curiosa, aparte de eso que ya hemos visto antes, que de manera general hay más individuos con caracteres de interés patológico en las tumbas coetáneas al campaniforme, pero sin campaniforme, que en las con campaniforme. Además, cuando vemos qué tipo de patologías son, vemos que únicamente el 25% de esas personas patológicas con campaniforme tienen un marcador de estrés inespecífico, que ese 25% es un individuo que tiene en este caso una línea de hipoplasia del esmalte. Mientras que en las tumbas contemporáneas pero sin campaniforme es el 71% de esos individuos patológicos los que tienen marcadores de estrés inespecífico. Por lo tanto, con ello podríamos lanzar la hipótesis de que el estado de salud general sería mejor en los individuos de las tumbas con campaniforme que las sin campaniforme. Aunque insistimos, el número tampoco es que es muy elevado, pero en realidad es muy parecido el de las tumbas con campaniforme y sin campaniforme, como ven. Y por último, terminamos con los caracteres de interés no patológico, que básicamente se dividen en tres categorías. Primero estarían los caracteres epigenéticos y no métricos, en segundo lugar los marcadores de actividad y por último la coloración del hueso. Bien, los primeros se hallan en el 26% de la muestra y empezando por los caracteres epigenéticos, estos son en primer lugar la perforación oleocraniana en la epífisis distal del húmero, seguido de los huesos bormianos o huesos supernumerarios que salen en las suturas del cráneo, seguido por los incisivos en pala y la sutura metópica. Y en cuanto a otros caracteres no métricos, lo más abundante es el cálculo dental o la acumulación de sarro, seguido por un desgaste excesivo, no el normal que tendría una persona normal por la masticación, y por último las fracturas. Se ha detectado 6 fracturas que se observan a modo de callos de fracturas, es decir, fracturas ya curadas. Estas se han localizado en 4 varones y 2 mujeres y aparecen tanto en costillas como en el antebrazo. Y aparte de estas 6 fracturas, tenemos 2 cosas bastante llamativas. Por un lado, hay una posible amputación en el antebrazo de un hombre del calcolítico campaniforme, pero sin campaniforme, y por otro lado, una posible trepanación en un cráneo de un individuo adulto masculino del campaniforme, en este caso tumbas con campaniforme. Y bueno, en cuanto a los marcadores de actividad, estos únicamente se dan en el 11% de los individuos, pero aquí solo hemos tenido en cuenta aquellos marcadores de actividad muy potentes, es decir, aquellos que ya llegan a ser entesopatías, los que se han producido por un sobreesfuerzo, por haber realizado una actividad muy dura durante un largo periodo de tiempo. No son los marcadores de actividad normales, por así decirlos. Bueno, pues estos se encuentran en primer lugar en el fémur, seguido por el húmero, sobre todo el derecho, y luego de manera menos numerosa en el calcáneo, la clavícula, la rótula y finalmente en la mano y el peroné.
Y ya por último, la coloración se da en el 12% de los individuos, de la muestra en general. En primer lugar, lo que más hay son restos de cinabrio en 16 individuos, y hay que señalar que 9 de ellos pertenecen a las tumbas con campaniforme, en las que hay tanto hombres como mujeres, como individuos no adultos incluso. También hay 5 individuos que presentan en algunos huesos coloración verde por haber estado en contacto directo con elementos metálicos, en este caso de cobre. Y, por último, hay 3 individuos, todos ellos adultos del Calcolítico precampaniforme, que tienen algunos huesos con restos de coloración negra por haber estado en contacto con el fuego. Bueno, si me dejan 5 minutillos, 6 minutillos, concluimos. Sé que nos hemos pasado un poco de la hora, pero les prometo que es interesante lo que falta por contarles. ¿Qué es lo que tengo que contarles yo al final para cerrar esta charla? Bueno, pues lo que yo quería contarles es que esto es un proyecto de investigación que está en marcha. Evidentemente que hay análisis que ya les hemos podido ofrecer algunos resultados, pero hay muchos otros, como isótopos de carbono nitrógeno, para conocer la dieta, que los tenemos en marcha y con resultados muy, muy interesantes, isótopos de estroncio, en fin, toda una variedad enorme, análisis de los objetos de cultura material, del metal, de la cerámica, de contenidos, muchas cosas. Pero en realidad lo que yo quería comentarles no es tanto eso, que bueno, pues algún día irá produciéndose poco a poco a medida que se desarrolle la investigación y lo iremos dando a conocer a lo antes posible, pero tenemos algunos datos ya que sí que están publicados y los tenemos con nosotros, ¿no? Y en concreto quería resumirles muy brevemente los datos genéticos. Tenemos datos genéticos de un porcentaje, bueno, no abundantísimo, pero para los datos genéticos bastante destacable. Pertenecen a los análisis hechos por el equipo de David Reich e Íñigo Olalde en el Departamento de Genética de Harvard, en Boston, ¿no? Bien, ellos muestrearon 22 individuos de la necrópolis y de esos 22 individuos, 12 dieron resultado positivo. Proceden de 6 tumbas, 4 campaniformes, una sin campaniforme y una del bronce antiguo. Bien, estos análisis, nos han permitido, en primer lugar, eso que contaba Ana ahora, que por el mal estado de preservación hay individuos que no podemos sexar. Entonces hemos podido sexar varios individuos. En concreto, hemos sexado, en ese gráfico que ven ahí, 4 mujeres y 9 varones, incluidos un adolescente de la tumba 7 con campaniforme y un niño de 11 años y 2 adolescentes, que son un niño y una niña, de la tumba número 38, que también les hemos mostrado varias veces, calcolítica no campaniforme. Esos adolescentes no podían ser sexados osteológicamente y hemos podido sexarlos. Bien, en segundo lugar, y mucho más interesante para nosotros como arqueólogos, y yo creo que para ustedes como público interesado, los vínculos de parentesco. Este es el gran reto que tenemos por delante. Me imagino que saben lo caros que son los análisis de ADN, son muy caros. Entonces, si queremos ponernos chulos y decir queremos analizar todos los individuos de la necrópolis por ADN, eso es una cantidad astronómica, absolutamente impensable. Bueno, pues lo vamos a intentar, no sé ni cómo, pero estamos en ello. ¿Pero por qué? Porque en lo que hemos analizado ya, estas pocas muestras que hemos analizado, han dado resultados muy interesantes. ¿Qué resultados? En primer lugar, no tenemos ningún individuo con vínculo de parentesco de primer grado, es decir, que comparta más o menos un 50% de su genoma, es decir, padres e hijos. Pero sí tenemos 3 casos de parentesco de segundo grado, es decir, con más o menos un 25% de genoma compartido, es decir, que son hermanos o tíos y sobrinos. ¿Qué casos son estos? Pues vamos a verlos. Son 2 varones adultos de la tumba número 7 con campaniforme, que además aparecieron juntos en la misma parte de la sepultura y en una cota superior, cuando ya la cámara inferior, donde han aparecido esos materiales que les he enseñado antes tan espectaculares, estaba sellada. Estaban asociados solamente a una punta de tipo palmela. Estos individuos, además uno de ellos, como ven en la imagen, es el que tenía la trepanación o posible trepanación a la que se refería Ana ahora mismo. Esos 2 individuos son o bien hermanos de padre o bien tío y sobrino. Otra de las tumbas que hemos encontrado con vínculos de parentesco es la tumba 38. Esta tumba es calcolítica no campaniforme, ya la hemos enseñado en varias veces a lo largo de la charla. Bien, pues en esta tumba los individuos 3 y 6, que son una mujer adulta joven y un varón juvenil, son también sobrino y tía o hermanos de padre.
Y también, aquí vemos un detalle de esos dos individuos que están colocados además juntos en la fosa. Curiosamente, son parientes y están más que colocados, diría que arrojados juntos, porque como ven están arrojados en la fosa, cada uno en una orientación distinta, ¿no? Además, también tienen ese mismo tipo de vínculo de parentesco los individuos 3, que son una mujer adulta joven, y 7, una mujer juvenil, o sobrina y tía, o hermanas del mismo padre. Pero curiosamente, en el ADN yo creo que hay que hablar no solo de los que tienen parentesco, sino de los que, habiendo sido analizados, no son parientes. Son tan interesantes los que son parientes como los que no lo son. Y en esta tumba hay varios otros 2 individuos que han sido analizados y no son ni parientes entre sí ni parientes con estos individuos que acabamos de señalar. Si extendemos esto a la necrópolis campaniforme, que es la que más se ha muestreado, vemos también que solamente esos 2 individuos tienen vínculos de parentesco. El resto de enterramientos campaniformes muestreados no tienen vínculos de parentesco. Es decir, que estamos hablando que cada tumba campaniforme representa un linaje completamente distinto. No son gente emparentada en absoluto, son linajes distintos. Esto es un dato muy interesante sobre el que deberíamos profundizar con más muestras, evidentemente, ¿no? Bien, un último dato que quería señalarles respecto a los análisis de ADN es la famosa y polémica señal genómica de las estepas. Bien, en el caso de Humanejos tenemos 4 individuos con la famosa señal genómica esta de las estepas. Son un varón de la tumba 18, de la Edad del Bronce, y 3 hombres también, todos de la misma tumba campaniforme, la número 7. Los 2 que habíamos visto ahora que eran hermanos, que aparecían de la trepanación, y luego otro que estaba en el interior de la cámara. Bien, muchos de ustedes me imagino que están familiarizados con estas teorías, los que no, muy rápidamente, esto lo que indica, según algunos genetistas, en unos trabajos bastante polémicos, que incluso llegaron a alcanzar a la prensa y quizá alguno de ustedes los leyeron, indica la posible o supuesta, polémica, insisto, llegada de varones de ancestría no peninsular, probablemente centroeuropea, durante el campaniforme. Bien, en ese caso, si eso es real, si eso es así, estos varones tendrían esa ancestría no peninsular, ¿no? Pero curiosamente, en el caso de Humanejos, podemos poner un pequeño palo a esa rueda de la teoría genética. ¿Por qué? Porque tenemos, por supuesto, todas las mujeres de la necrópolis analizadas campaniformes son locales. Eso encaja con la teoría esta de los varones que vienen, pero tenemos un varón de una tumba muy importante que es absolutamente local, y eso es una excepción y eso no encaja en el modelo que habíamos visto. Este individuo además tiene una característica muy espectacular, y es que su cráneo está decorado con 2 bandas de cinabrio. Es este caso tan espectacular que también lo utilizamos, como no, para la portada del libro, por la espectacularidad del hallazgo. No es que el cráneo se pintara, sino que este individuo llevaba algún tipo de gorro o algún tipo de elemento en la cabeza teñido con esas bandas de cinabrio que cuando desapareció dejó la impronta en el cráneo. Bien, en definitiva, y para concluir, la necrópolis de Humanejos pensamos que lo que ilustra es una compleja trayectoria de transformaciones en los rituales funerarios a lo largo de 2 milenios. 2 milenios que además no son cualquiera, son 2 milenios cruciales de nuestra prehistoria. En la fase calcolítica precampaniforme han visto que encontramos notables diferencias en los ajuares funerarios. Algunas tumbas concentran muchos elementos de cobre, herramientas, cuentas de collar de piedra en materias exóticas como la varistita, que sabemos que viene de la zona zamorana, o sea que llega a través de intercambios. Y ello enlaza directamente con la fase campaniforme donde también creo que hemos ilustrado bastante bien la espectacularidad de la concentración de ajuares funerarios en muy pocas manos que se produce en ese periodo. No cabe duda de que se trata de las tumbas de los líderes dirigentes y de las familias de mayor rango o de mayor poder dentro y a escala, por supuesto, de las sociedades que estamos hablando. Estamos hablando de unas sociedades de una escala de jerarquización social muy moderada. Bien, afortunadamente contamos también con 5 sepulturas contemporáneas del campaniforme, donde podemos ver hemos visto cómo eran las costumbres funerarias contemporáneas, pero no campaniformes. Y por tanto hemos visto cómo se enterraba el resto de la población, no esos supuestos líderes, ¿no? Bien, no hay elementos metálicos, hay ajuares muy pobres y las características, incluso como ha dicho Ana, las características de su estado de salud parece que son notablemente peores. Bien.
parece que son, por tanto, las tumbas del resto de la sociedad, de los menos privilegiados, ¿no? Finalmente, el segundo milenio, la Edad del Bronce, lo que ve es la completa desaparición de los ajuares funerarios y muy posiblemente también de esta trayectoria de transformación, de incipiente jerarquización social, insisto que siempre dentro de los estándares modestos de lo que se puede hablar en el caso peninsular y más aún en el interior peninsular, pero bueno, dentro de esa escala, la incipiente jerarquización social que se había iniciado en ese momento, digamos que se concluye y se frustra en la Edad del Bronce, desaparece en la Edad del Bronce, ¿no? En ese momento de la Edad del Bronce también se producen estos fenómenos que les hemos comentado de la aglomeración de las tumbas en una auténtica necrópolis y de la multiplicación de los enterramientos individuales, que todavía no sabemos muy bien encajar dentro de este proceso que estamos hablando de un descenso de la jerarquización social. En definitiva, y para concluir, Humanejos, creo que hemos demostrado con esta charla que Humanejos, por la enorme calidad de los hallazgos, por la abundancia de tumbas, por la larga secuencia que tiene, es un yacimiento único en el panorama peninsular, ideal para analizar las profundas transformaciones que experimentaron las sociedades del tercer y del segundo milenio en la península ibérica. Muchísimas gracias. Muy bien, pues si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que hacer, espera un momentito que traen el micro. Yo quería preguntar, en el periodo de calcolítico sin campaniforme, si no voy mal, hay un mayor porcentaje de mujeres respecto a hombres. ¿Esto ustedes piensan que puede tratarse, puede tener alguna justificación social? Porque como que hay dos tipos de enterramientos al mismo tiempo, uno es el que parece que tiene una peor calidad de vida, por decirlo de alguna manera, y justamente es donde hay mayor cantidad de mujeres. ¿Esto ustedes ven alguna justificación? Bien, la explicación fácil sería, pues los varones se entierran con los rituales campaniformes y las mujeres con los no campaniformes, pero hemos visto que no es así. Hemos visto que hay mujeres que se entierran con ajuares muy ricos realmente. Entonces no es tanto una diferenciación de género, aunque a lo mejor algo de la diferenciación de género influye en esa desproporción. Podría ser que efectivamente, digamos, la mayor proporción de mujeres pudiera estar, digamos, explicada en ese periodo, o esa fórmula, mejor dicho, esa fórmula funeraria, que es la del segmento social menos favorecido, por así decirlo, pues qué casualidad que hay un mayor predominio de mujeres. Bien, pero yo también sería muy prudente en cuanto al número de tumbas que estamos analizando. Estamos analizando 5 tumbas, que son muy interesantes porque, ojo, son 11 individuos y nos permiten comparar muy bien las poblaciones que vivían en el mismo momento que había campaniforme, pero que no se enterraban con esos rituales. Son unas tumbas muy interesantes, pero en realidad sigue siendo un número de individuos muy pequeño como para deducir de ahí unos principios muy importantes o muy sustanciales sobre las diferencias de género en ese momento. Sobre todo cuando en la supuesta cúspide social vemos que hay mujeres con el mismo nivel de riqueza, incluso con armas, igual que los hombres. Bueno, fantástica la conferencia, impresionante el yacimiento. Encantada de haber escuchado todos esos datos. Yo voy en la misma dirección que el que os ha preguntado ahora al principio, en cuestión de género. Era una pregunta relativa a las mujeres que se entierran de la élite, ¿no? Rafa y yo estuvimos en una tesis doctoral en Sevilla de Marta Cintas que analizaba todos los enterramientos campaniformes que había habido en Andalucía. Y entonces decía que las mujeres podían tener la misma riqueza que los hombres. Pero cuando analizabas el contenido de los ajuares, los hombres tenían más armas, las mujeres tenían más adornos. Las mujeres tenían, o sea, no era el mismo tipo de materiales, aunque todos fueran muy ricos, con los que se enterraban los hombres y las mujeres. Entonces quería saber si en Humanejos habéis encontrado alguna diferencia también de este tipo, o el tipo de ajuar. O sea, el contenido del ajuar es el mismo, aunque sean muy ricos los dos, si los objetos son iguales en los dos o las mujeres tienen alguna diferencia con los hombres. Bueno, efectivamente, tienes toda la razón, Almudena, que no es lo mismo, pero también, ojo,
estamos hablando de un número de individuos reducido. Con todo lo espectacular que es esta necrópolis, estamos hablando de 9 tumbas y 14 individuos. Es decir, que tampoco podemos extrapolar, y eso que esta necrópolis no es por nada, pero es de lo mejorcito que hay en el Campaniforme peninsular. Quiero decir que el panorama que tenemos en el Campaniforme peninsular no es muy halagüeño para deducir ese tipo de cosas. A mí me ha ocurrido muchas veces en congresos de estos internacionales, cuando hablas con colegas de otros países que tienen necrópolis de 100, 100 y pico enterramientos, que ellos te dicen, ¿y cómo son las tumbas femeninas? ¿Qué les ponen a las mujeres y qué les ponen a los hombres ahí en España y aquí y tal? Y claro, tú le dices, bueno, pues es que no tenemos suficiente número de tumbas. Entonces, si analizamos exclusivamente, que yo creo que es lo que preguntas, qué pasa en Humanejos, en concreto en Humanejos, pues efectivamente, podríamos decirte que los ajuares más espectaculares de adornos son femeninos, claramente, en las tumbas campaniformes, de la élite o de la supuesta élite. Y los conjuntos de armas más espectaculares son masculinos. Ahora, también hay adornos asociados con hombres y también hay armas asociadas con mujeres. Es decir, que es una diferencia más de grado que de sí o no. Más de grado, pero sí que existe esa diferencia de grado. Y de hecho el conjunto de adornos más impresionante que hay, como os hemos enseñado, es la tumba número 4, que es una mujer. Tiene un conjunto de adornos de oro, de marfil, espectacular. Pero también tiene un puñal de lengüeta. Uno solo, pero tiene un puñal de lengüeta. Y es verdad que la famosísima alabarda esta Aldantia que os hemos enseñado, también con un puñal de lengüeta, con puntas de tipo palmela, con una panoplia de armas importante, es un hombre, es un varón. Bueno, pero también hay otros varones que están enterrados sin armas. Es decir, que la situación no es un sí o no o una cosa muy tajante, sino yo creo que hay detrás de la elección de armas y adornos, a nosotros como arqueólogos nos gustaría mucho que fuera todo muy claro y muy nítido, ¿no? Y vamos buscando esos patrones. Pero yo creo que la realidad es más compleja y lo que hay detrás a la hora de poner un ajuar a una persona u otro no solamente son las diferencias de género, sino muchísimas otras cuestiones, algunas que sospechamos ya y otras que yo creo que ni sospechamos, y algunas que ni conoceremos nunca, con lo cual, bueno, efectivamente es legítimo hacer un estudio, y yo creo que no solo legítimo, es muy interesante hacer un estudio de género, como el que hizo Marta Cinta, es muy interesante, pero desde luego topamos ahí con la limitación del número de muestra, que es con el que topó ella, efectivamente. Entonces, yacimientos como Humanejos, si hubiera muchos Humanejos, lo tendríamos todo mucho más claro, pero por ahora pues son excepciones, ¿no? ¿Ninguna pregunta más? ¿Ha quedado todo muy claro? Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes.